Hola queridos hermanos, querida iglesia, amigos que nos acompañan, hermanos de otras congregaciones que nos están acompañando también. Bienvenidos a esta prédica, bienvenidos a esta 10ª prédica que tenemos en este tiempo de cuarentena y a través de esta plataforma. Estamos llevando adelante el tema de las cartas del Apocalipsis, aquellas cartas que el Señor le envió a 7 iglesias del Asia Menor allá casi en el año 100 después de Cristo, y en esas cartas el Señor a cada una de las iglesias a las que les envía por medio del apóstol Juan les da un mensaje particular, toca temas profundos de la iglesia, habla acerca de él en relación a la iglesia y también da las soluciones, las exhortaciones y promete premios para los que son vencedores. Creo que cada una de estas cartas nos da un perfil de iglesia que las 7 han existido en todos los tiempos de estos 2000 años de cristianismo y vamos a encontrar los 7 perfiles siempre en todos lados. Hoy vamos a desarrollar la carta a la iglesia de Pérgamo y quiero que juntos la leamos y también la analicemos y pedir que el Espíritu Santo nos hable, porque también esta carta es una carta que el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a leerla juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, como hemos visto, el Señor se presenta a esta iglesia, tiene un desarrollo muy similar a la iglesia de Éfeso, y también como a la iglesia de Éfeso le tiene un pero. Así que vamos a ver esta carta y vamos a analizarla como la hemos estado analizando a las otras también. Arranquemos por la presentación. En la presentación el Señor se autodefine de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando el Señor habla de la espada de 2 filos, nos remitimos inmediatamente a la Biblia, porque la Biblia se define así en varios de los versículos que luego vamos a ver. Pero tenemos que tener en cuenta que la iglesia se desarrolla en un contexto en el cual gobernaba el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a ese poder mediante lo militar, y una de las armas más poderosas con las cuales el Imperio Romano conquistó el mundo de aquel entonces fue la gladius, ¿sí? La gladius hispaniensis, que era la espada romana con la cual ellos desarrollaban sus guerras. Era una espada de doble filo, de una punta bien aguzada, corta, pero muy eficaz. Esta espada es la que tenía en mente también el apóstol Pablo cada vez que habló de la Biblia, de la Escritura y de la palabra del Espíritu, como la espada de doble filo que nosotros tenemos que
cargar. Quien tenía esta espada era una persona de autoridad, de gobierno. Por lo tanto, que el Señor Jesús se presente diciendo el que tiene la espada de doble filo, está hablando también de su autoridad, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey, porque Él es el Rey de Reyes. Una de las cosas que la iglesia primitiva tuvo que sostener firmemente y a costo de la vida fue decir que Jesús era el Rey, el Señor, el Kyrios, por encima del César. Por lo tanto, que el Señor también se presente así a esta iglesia está reafirmando su autoridad. Pero con esa reafirmación de autoridad no le quita también valor, peso a lo que sabemos de la espada, que es la palabra de Dios. Porque justamente esta iglesia va a necesitar que la palabra de Dios corrija, exhorte y corte todo lo que no es del Señor. Vamos a leer cómo la misma palabra se autodefine como una espada de doble filo. Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor define a la misma palabra, porque es el Espíritu Santo el que está dando esta definición, que una palabra activada de Él, una palabra que el Espíritu Santo toma y utiliza, tiene tal penetración en la vida de las personas que puede llegar, dice, no solamente al cuerpo, a la lógica, a la razón, sino también, dice, parte el alma y aún llega al espíritu, que es desde donde todo tiene que comenzar a ser corregido para que sea corregido en todo nuestro ser. Pero también dice que discierne, es decir, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, que es del Espíritu, tiene la capacidad de discernir, es decir, de juzgar tanto los pensamientos como las intenciones del corazón, si son buenos o si son malos. Por eso, entendiendo que nosotros tenemos un corazón perverso, engañoso, y nuestros pensamientos también están corrompidos, es que necesitamos que la palabra del Señor juzgue, corrija, corte, mate todo lo que no es del Señor. Por eso no hay mejor lugar para corregir nuestras vidas que ir a la palabra de Dios, aprenderla, memorizarla, meditarla, estudiarla y por supuesto permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y todo lo espiritual se acomode a lo espiritual y nuestras vidas sean transformadas y podamos vivir de la manera que sea del agrado del Señor. También leemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la palabra es espada. Leámoslo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nuevamente hace uso de la figura de la espada para referirse a la palabra de Dios. Pero esta vez la utiliza en el contexto de la lucha espiritual de la cual está hablando Pablo y que dice que nosotros con la espada del Espíritu tenemos que luchar contra potestades, contra demonios, contra tinieblas, todo lo que Pablo está definiendo y de lo cual está hablando en este capítulo 6 de Efesios. Un versículo más lo podemos encontrar referido a la figura de la espada, como la palabra de Dios, justamente en Apocalipsis, pero mucho más adelante de lo que ya estamos leyendo. En el capítulo 19, versículo 15. Vamos a leerlo juntos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Aquí se nos dice que de la boca del Señor, tal y como lo acabamos de leer también, sale la espada aguda, pero en este caso dice para herir a las naciones. ¿Por qué herir? Porque justamente es en la venida del Señor que está situado este versículo, y en esa venida el Señor va a combatir a las naciones y lo hará con la espada de su boca. Es decir, con la palabra va a combatir también a las naciones de este mundo en su venida. La espada del Señor, la palabra, es muy necesaria para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Es necesaria porque necesitamos que el Señor corrija. La palabra siempre nos va a mostrar el pecado, la maldad, la iniquidad que hay en nuestras vidas, pero que hay también en la iglesia. Y si lo hay, necesitamos que la espada del Señor venga y corte, mate todo lo que no es de Él, todo lo que está fuera de lo que es de su agrado. Por lo tanto, necesitamos orar también para que la espada del Señor pase también por la iglesia y corte lo que no es del Señor y lo que no es de su agrado. El Señor también elogia a esta iglesia, como lo ha hecho con las otras que ya hemos leído, y quiero que leamos juntos cuáles son esos elogios. Leamos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor elogia a esta iglesia porque a pesar de donde está ubicada, donde mora la iglesia, donde está situada en esta ciudad, a pesar de eso había permanecido fiel y no había negado ni su nombre ni la fe. Y a la ciudad esta el Señor la define como el trono de Satanás. ¿Por qué? Evidentemente, la actividad de tinieblas que había en esta ciudad era evidente aún para los cristianos. Pero también hay algunas teorías y quiero que las veamos juntos también. En primer lugar, porque en esta ciudad había un templo, un gran templo dedicado al dios Zeus, el máximo de los dioses griegos, Zeus. También porque había un culto a un dios llamado Esculapio, que era el dios de la medicina, también conocido como Galeno. Este dios tenía su culto en esta ciudad y mucha gente iba a esta ciudad para ofrecer sacrificios a Esculapio. Y también porque esta ciudad era capital del culto al César, al Quirius, según ellos. Por eso se habla de que esta ciudad era el trono de Satanás. Había una actividad demoníaca, una actividad de tinieblas muy fuerte aquí. Lo interesante y el elogio viene porque la iglesia, a pesar de que vivía en estas condiciones, en este ambiente, no se había dejado influenciar por este ambiente. La iglesia había podido sobreponerse a este ambiente y vivir una vida cristiana pese a la oposición, pese a todo lo que la ciudad ofrecía y a la presión que ejercía sobre la iglesia acerca de todos los cultos, acerca del culto al César, acerca de Esculapio y acerca de todo lo que esta ciudad ofrecía también a todos los habitantes. Esta iglesia no cedió, siguió defendiendo el nombre de Jesús y siguió siendo fiel al nombre de Jesús. Lo cual también nos habla a nosotros, hermanos, porque el ambiente en el cual nos desarrollemos, en el cual vivamos, no tiene por qué influenciarnos, no tiene por qué hacer que nosotros hagamos cosas que no son agradables al Señor. El ambiente no nos define, el ambiente no nos determina.
puede que nos condicione, pero no nos va a determinar jamás. Porque si somos hijos del Señor, el ambiente lo podemos vencer. El Señor Jesús mismo dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y nosotros en esa victoria del Señor podemos vencer todos los ambientes en los cuales nosotros nos movamos. Ambientes que pertenecen a este mundo caído, corrompido y de pecado. Como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo tiene un pero. Y como ya lo hemos dicho, puede que nos elogien en muchas cosas, pero un pero puede opacar todo lo bueno. Y aquí la iglesia de Pérgamo tenía un pero, y era en dos partes. Vamos a leer lo que el Señor dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. En esta iglesia se estaban dando dos doctrinas erróneas. Estaban siendo toleradas dentro de la congregación estas dos doctrinas. La doctrina de Balaam por un lado y la doctrina de los Nicolaitas por el otro. ¿Cuáles son estas doctrinas? Bueno, para eso tenemos que ir, en el primer caso, la de Balaam, a la historia de Balaam. Aquel hombre que es un misterio, es una incógnita, al menos para mí, de su relación con Dios, porque este hombre hablaba con Dios. De hecho, ofrecía sacrificios y Dios le hablaba. Y este hombre, cuando Israel avanzó por el desierto, llegó hasta las tierras del rey Balac. Y Balac se asustó y quiso de alguna manera deshacerse de este pueblo. Y lo que hizo fue ir y contratar a Balaam. Balaam en un principio no quiere ir, sin embargo, termina cediendo y trata de maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que intentó hacerlo, Balaam terminó bendiciendo porque Dios ponía palabras en su boca. Al punto de que desisten de hacer esto, de maldecir a Israel, porque no pueden. Sin embargo, y por lo que después nos deja ver la palabra, Balaam aconseja a Balac y aconseja cómo destruir al pueblo de Israel. Si bien Israel no fue destruido físicamente, lo que Balaam le aconsejó a Balac y lo que Balac hizo efectivamente afectó muchísimo a Israel. Vamos a ver ahora a Balaam, este personaje misterioso. Vamos a ver lo que dice la palabra también de él. En primer lugar, en Deuteronomio 23:4 dice que fue un hombre alquilado, un hombre al que se contrató a un precio para que haga algo. En segundo lugar, en Nehemías 13:2 dice allí que se le dio dinero para maldecir. Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, amó el premio de la maldad. Y Judas, capítulo 1, versículo 11, dice que lucró. Amó el dinero, lucró. Todos estos pasajes nos hablan de que Balaam era un hombre ambicioso y amaba al dinero, amaba las riquezas. Pero lo que hemos visto de Balaam es la esencia, es lo que él era. El pecado de Balaam que estaba afectando a la iglesia es lo que el Señor detalla en la carta. Dice que Balaam enseñó a Balac y allí se dan tres cosas que son lo que estaba afectando a la iglesia. En primer lugar, dice a poner tropiezo a los hijos. Está hablando de poner tropiezo a aquellos
que realmente quieren avanzar en el espíritu, que quieren crecer, madurar. Y evidentemente había gente que con sus actitudes y su forma de vivir, lo único que provocaban eran poner tropiezos a ese querer avanzar en el Señor de muchos de los que estaban en la iglesia. Qué triste es pensar de que pueda haber en nuestras congregaciones gente que en vez de ayudar a crecer, provocan todo lo contrario con su conducta, con su forma de vida, ponen tropiezos, y aquí los había. También dice que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La ciudad de Pérgamo era una ciudad de mucho sacrificio a los ídolos, muchos sacrificios. Una ciudad que se sacrificaba a Zeus, a Esculapio y aún al César. Y esa carne de los sacrificios iba a parar a las carnicerías y mucha gente compraba en las carnicerías. Pablo habla de esto en sus cartas a los Corintios y incluso da la exhortación de que no se coma de esa carne porque fue ofrecida a los ídolos y que detrás de cada ídolo hay un demonio. Quizás nosotros no tengamos hoy en día este problema de comer o tener que comer carne sacrificada a los ídolos porque no se practica aquí, pero sí lo hay en cuanto a otras cosas que consumimos y que también han sido sacrificadas o dedicadas a los ídolos, a los demonios, a las tinieblas, músicas, películas, juegos de video y tantas otras cosas. En internet mismo muchas cosas podemos encontrar que fueron dedicadas a los demonios, al diablo. Por lo tanto, no podemos participar de eso. El apóstol Pablo da la exhortación de que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. Es una dualidad imposible dentro del vivir cristiano. Pero también dice que enseñaba a cometer fornicación, es decir, pecados sexuales. Y pareciera que en esta congregación eso se estaba dando. En aquellos cultos paganos, religiones paganas, era normal todos estos pecados. Pero esto no podía suceder dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Se supone que hay un cambio, se supone que hay un antes y un después. Por eso Pablo dice: presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional, en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué está exhortando Pablo eso? Porque antes los cuerpos eran presentados para otras cosas, para pecados, inmoralidad. Por lo tanto, ahora no podía suceder eso. Pero evidentemente lo estaba pasando. Como no tiene que pasar tampoco en nuestras congregaciones, no podemos admitir ni permitir estos pecados. No podemos permitir que haya este tipo de conducta en nuestras congregaciones. Tenemos que cortar. La espada del Señor tiene que cortar con estas conductas y con estos pecados. Tiene que cortar con el que haya gente que pone tropiezo al crecimiento de los demás. Tiene que cortar con el que haya consumo de cosas que sabemos que son dedicadas al diablo. Tenemos que cortar con eso. Tenemos que cortar con los pecados de inmoralidad. Como Balaam no pudo maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balac a que de alguna manera introdujera estos pecados en Israel. Y Balac lo hizo y con mucha eficacia. Estos pecados se introdujeron dentro del pueblo y acompañaron a Israel, estuvieron dentro de Israel como un virus, hablando de pandemias. Fue una pandemia que duró muchos años, hasta el tiempo de la cautividad, donde Dios, por causa y por juicio sobre estos pecados, fueron llevados, Dios permitió que sean llevados a Babilonia. En Babilonia fueron depurados de todo esto. No volvieron a tenerlo nunca más. Por otro lado, el Señor indica que Él aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Porque también lo vimos en la carta
a los efesios, pero allí no la desarrollé, lo voy a desarrollar ahora. Los nicolaitas, algunos dicen que tiene que ver con la descomposición del nombre nicolaitas o Nicolaos, donde Nico significa gobierno y Laos el pueblo. Y significaría algo así como enseñorearse del pueblo, autoritarismo. Y puede que haya habido gente que quiere hacer uso de un gobierno autoritario para sacarle partido a la iglesia. Y eso es aborrecible delante del Señor. Pero también, y doy gracias por esto, porque los padres de la iglesia de los primeros siglos dejaron registro acerca de la conducta de los nicolaitas, y esta conducta nos habla mucho de lo que es la doctrina de los nicolaitas, y yo te invito a leerla en este momento. Vamos a leerlo. Ireneo dice que los nicolaitas llevaban una vida de permisividad ilimitada. Eso lo encontramos en Contra los herejes, capítulo 1, 26.3. Hipólito dice que Nicolás era uno de los 7 y que se apartó de la sana doctrina y adquirió las costumbres de inculcar el indiferentismo en materias de comida y de vida. Refutación de los herejes, capítulo 7, 24. Las constituciones apostólicas, en el capítulo 6, 8, describen a los nicolaitas como desvergonzados en su impureza. Y Clemente de Alejandría dice que se abandonaban al placer como cabras, llevando una vida de autoindulgencia. Pero exculpa a Nicolás de toda responsabilidad, diciendo que pervertían su dicho diciendo que se puede abusar de la carne, cuando lo que quería decir Nicolás era que hay que sojuzgar el cuerpo. Los herejes pervertían este dicho para hacer que significara que la carne se puede usar tan desvergonzadamente como se quiera. Misceláneas 2:20. No cabe duda que la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con darle lugar a todo lo que yo pueda hacer con el cuerpo, entendiendo o pensando o creyendo que no le va a pasar nada al espíritu. Esta era la doctrina. Hacer con el cuerpo lo que yo quiera, total al espíritu no le iba a pasar nada. Y esto no es así. Esta no es la realidad, porque somos tripartitos, pero estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, no están divididas, somos una unidad, y lo que pasa en cualquiera de estas partes afecta a todo lo demás. Por lo tanto, no podemos caer en esta doctrina de los nicolaitas, como había caído esta iglesia, de pensar que haga lo que yo haga con el cuerpo no va a afectar en lo espiritual. Sí afecta. Esta doctrina vino muy bien para juntarse con la de Balaam y entre las dos provocar un desastre dentro de la congregación. Por lo tanto, había que corregirlas. El consejo del Señor es el siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente la imagen de la espada. El Señor juzgando todo comportamiento que es desagradable y que nada tiene que ver con lo que Él dice. Por eso tenemos que tener entendimiento de la palabra, del conocimiento de la palabra, pero sobre todo tener un oído afinado a lo que el Espíritu enseña. Yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia y aún así caer doctrinalmente mal, en doctrinas erróneas. Pero puedo tener mucho conocimiento y escuchar la voz del Espíritu y entonces podré corregir lo que está mal y permitir que la palabra corte, mate lo que no agrada al Señor. Para finalizar, veamos el premio por la victoria. Veamos el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Bien, la victoria acarrea dos premios. Por un lado, que se nos da el comer del maná escondido, y por el otro, que recibiremos una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿A qué se refiere con estas dos figuras? Veamos dos posibles interpretaciones también de cada una. Por un lado, el maná escondido nos remite inmediatamente al desierto cuando Israel iba caminando y el Señor les daba a comer de este maná que caía del cielo y que cada día tenían que juntar. Dios le dijo a Moisés que tomara de este maná, que llenara una vasija, y este maná quedó en el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Esa arca, y dentro del arca el maná, estuvo en el tabernáculo y estuvo en el templo de Salomón, hasta que fue destruido el templo y desapareció el arca. Y hay una leyenda rabínica que dice que ese maná, esa vasija de maná, fue tomada por Jeremías y escondida en el monte Sinaí, y que está esperando la venida del Mesías para ser encontrada y dar inicio a una era mesiánica de gobierno del Mesías. Obviamente esto es una leyenda, pero es un poco el pensamiento también que hay sobre el maná o la vasija con maná escondido en el concepto judío. Por otro lado, y que me parece que es lo que el Espíritu nos quiere hablar, es que el maná escondido es obviamente igual la vasija con maná en el arca de la alianza, pero para llegar hasta el lugar santísimo tenemos que hacerlo por medio del Señor Jesús. Para llegar a ese lugar santísimo que ahora tenemos entrada y tener comunión, tener intimidad. Y al tener comunión e intimidad con Dios, comeremos de ese maná que es el mismo Señor Jesús, porque el mismo Señor dijo que Él es el pan del cielo que ha descendido para dar vida a los hombres. Y cuando nosotros comemos del Señor, vida viene a nosotros. Y una vez más somos llevados a la misma presencia del Señor como premio de victoria. Por otro lado, la piedrecita blanca con un nombre nuevo también tiene un par de interpretaciones. Dice que en los juzgados antiguos, cuando se juzgaba a un acusado, el juez legalmente determinaba inocencia o culpabilidad, y esto lo hacía por medio de una piedra blanca o una piedra negra. Cuando el juez determinaba sentencia, tomaba una de las dos piedras para declarar esa inocencia o esa culpabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, ya hemos sido juzgados, hemos sido sentenciados, pero también hemos sido justificados porque todo el castigo de nuestra maldad ha caído sobre el Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, ahora podemos ser declarados justos, inocentes, y Dios puede entregarnos una piedrecita blanca que representa nuestra inocencia o nuestra justificación. Otra interpretación dice que en los tiempos de la primera iglesia o de aquella sociedad, la gente adinerada, cuando quería hacer una fiesta, tenía por costumbre, como no la quería hacer abierta a todos, sino algo exclusivo, tenía por costumbre enviar una invitación. Y esta invitación era una piedrecita blanca con un nombre, el nombre del anfitrión. Una persona entregaba la piedrecita con el nombre del anfitrión y entonces se lo dejaba entrar a esa fiesta exclusiva. Nosotros, como hijos de Dios, también hemos recibido una invitación. La recibimos allá en la cruz del Calvario. Fuimos salvados y fuimos invitados a una fiesta eterna que es exclusiva, pero que todo aquel que quiera participar tiene que pasar por la cruz, recibir la salvación, una invitación
la invitación de un nombre nuevo, el nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre, porque eso dice la palabra, que se le dio un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre nuevo, cuando lo conocemos, nos da entrada a la fiesta eterna, a esa fiesta en los cielos. Qué bueno que es poder analizar esta carta, entenderla y tener cuidado también de nuestras doctrinas y de nuestro entendimiento de la palabra para que vivamos una conducta cristiana como Dios espera y no vivir en cosas desagradables o en doctrinas erróneas. Tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu y poder tener así una vida agradable al Señor y digna de Él. Querido hermano, vamos a tener ahora un tiempo para orar. Señor amado, te doy muchas gracias por todo lo que nos das y por esta carta que hemos podido leer en esta hora. Poder leerla, analizarla, meditarla. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento de tu palabra y a escuchar la voz de tu Espíritu. Que la espada de tu boca corte todas aquellas cosas que no son de tu agrado, todas aquellas cosas que necesitan ser quitadas de nuestras vidas para que te seamos agradables. Ayúdanos a tener victoria y poder comer del maná escondido y disfrutar de la piedrecita blanca, de esa invitación a tu fiesta eterna, donde podemos entrar porque previamente hemos sido justificados por ti. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga y nos vamos a encontrar en la próxima reunión. Tengan una excelente semana.